derecha se encuentra Gustavo Nuez, que es una nueva incorporación en Cáritas y forma parte del equipo directivo de Cáritas con las funciones de subdirector. Entonces, dejamos esta jornada en manos de Gustavo Nuez y de Daniel para empezar con la jornada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tal como acaba de decir Kai, soy una incorporación reciente de voluntariado en el equipo directivo y por tanto lo único que hago desde que me incorporé es aprender, escuchar y sobre todo conocer a muy buenas personas como las que estoy seguro que hay aquí hoy. Damos comienzo a las jornadas institucionales. Lo primero es darles la bienvenida, a buenas tardes, y a las jornadas que llevan como título Derechos en Acción, integrando la espiritualidad y el compromiso social. Un espacio dedicado a la reflexión, el diálogo y la acción en torno a los derechos humanos. En un mundo en constante cambio, es fundamental... Es fundamental que revisitemos y revitalicemos nuestro compromiso con los principios que sustentan una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Estas jornadas representan una oportunidad única para reunir a expertos, voluntariados y miembros de la comunidad en un foro de intercambio y aprendizaje mutuo. A lo largo de estas dos jornadas exploraremos diversas dimensiones de los derechos humanos, desde los desafíos globales hasta las iniciativas locales que están marcando una diferencia tangible en la vida de las personas. El título, Derechos en Acción, transformando realidades, refleja nuestra convicción de que los derechos humanos no son meros conceptos teóricos o abstractos, sino herramientas vivas que tienen el poder de cambiar vidas y sociedades. A través de la conferencia, talleres, mesas redondas y exposiciones abordaremos temas cruciales como la salud, el empleo, las migraciones y la vivienda. Tendremos también una mirada desde el interior, desde la fortaleza espiritual necesaria para avanzar en la defensa de los derechos. Invitamos a todos los participantes a involucrarse activamente, compartir sus experiencias y perspectivas y colaborar en la construcción de soluciones innovadoras y efectivas. Juntos podemos transformar las realidades actuales y construir un futuro donde los derechos de todas las personas sean respetados y sobre todo protegidos. Gracias por unirse a nosotros en esta importante misión y vamos a comenzar con este viaje de aprendizaje y transformación con entusiasmo y determinación. La parte de la primera jornada lleva la ponencia de la persona que me acompaña a mi izquierda, que le doy la bienvenida, a Daniel Barreto González, que casualmente eres de Las Palmas, ¿no? Sí. De Las Palmas. Sí. Es doctor en filosofía y profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, nuestro ITIC. Desde 2005 participó en el proyecto Filosofía después del Holocausto, dirigido por Reyes Mate en el Instituto de Filosofía del CSIC, y en la actualidad pertenece al grupo de trabajo del proyecto Constelaciones del Autoritarismo, dirigido por José Antonio Zamora en la misma institución. Es autor del libro El desafío nacionalista, el pensamiento teológico-político de Frank Rosenberg, Tiempo al tiempo, la razón poética en Antidio Cabal. Ha traducido a Michael Lowy, Frederick Porro, Michael Quantel y Tierno R. Peters, entre otros. Pertenece al Consejo Asesor de la colección, tiene doble acepción, Religión, que es chiste, que no sé lo que es, pero que en castellano es Religión, Historia, Sociedad. Editorial de la editorial alemana Lite. Es miembro del Consejo Científico de Constelaciones, revista de teoría crítica, y del Consejo Rector del Aula Manuel Alemán de la ULPS. La temática como introducción, la historia de la Iglesia está intrínsecamente ligada a su papel como impulsora de los derechos humanos y la justicia social.
Desde sus inicios, la Iglesia ha abogado por la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos, defendiendo los principios fundamentales de igualdad, solidaridad y justicia. La Iglesia ha levantado su voz en defensa de los derechos de las personas empobrecidas, marginadas y oprimidas, inspirando acciones concretas para aliviar el sufrimiento humano y promover la equidad en todas las esferas de la sociedad. En el contexto específico de Canarias, la Iglesia ha desempeñado un papel en la defensa de los derechos sociales. Su presencia activa en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y otras formas de injusticia ha sido fundamental para promover un mayor bienestar y promover la equidad en todas las esferas. En esta ponencia exploraremos el papel histórico y actual de la Iglesia como impulsora de los derechos y justicia social en Canarias, destacando sus esfuerzos continuos para promover un mundo más justo, solidario y humano para todos, en sintonía con lo que manifiesta la doctrina social de la Iglesia. En este momento, por favor, Daniel, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a Pino por la invitación y a la organización de Cáritas por contar conmigo. Ya es la segunda vez que intervengo en unas jornadas de formación en Cáritas. La primera vez fue en el 2016 y ahí tuve una intervención sobre Cáritas, igual alguna lo recuerda. Y también, además de agradecer la invitación, me gustaría pedir disculpas por mi retraso, porque hay huelga de guaguas, como saben, y me ha sido complicado llegar a tiempo. Entonces, sin más dilación, comienzo y me parece que no voy a poder estar a la altura del tema que se me pidió, porque implicaba una aproximación histórica a la historia de la Iglesia y a la historia de la Iglesia en Canarias, que excede un poco mis capacidades, ¿no? En el ámbito de la historia de la Iglesia en Canarias conozco aportaciones muy importantes, por ejemplo, la de José Miguel Barreto Romano, y entonces yo me voy a limitar a algo un poco más modesto, pero que espero pueda servir de algún modo para la reflexión y para las jornadas de formación. Y lo que les propongo es una reflexión sobre la justicia, sobre la idea de justicia, no en general, sino focalizando un poco más la pregunta por la justicia desde el punto de vista de la Iglesia, desde el punto de vista cristiano. Y la pregunta que me gustaría formular para compartir la reflexión con ustedes es si existe algo específicamente cristiano que los cristianos aportemos en el compromiso y en la lucha por la justicia, o si simplemente repetimos la idea y la práctica de la justicia que ya existe en la sociedad. Si simplemente con motivaciones distintas lo que hacemos es sumar nuestro esfuerzo a una idea de justicia ya establecida, o si hay algo específico, si hay algo especial que podríamos o que nosotros aportamos en nuestra práctica, ¿no? Con esto no estoy diciendo que eso específico, especial que pudiéramos aportar no esté también en otras tradiciones. Me refiero, o que nosotros tengamos la exclusiva, me refiero a algo singular que no sea la idea de justicia establecida o dominante en nuestra sociedad, lo que podríamos llamar sociedades democráticas, liberales, del norte industrial desarrollado. Esa es la pregunta que me gustaría compartir con ustedes, y para abordarla, sí es verdad que haré un recorrido muy general, muy somero sobre la historia, pero desde un punto de vista filosófico, que es el que yo practico. Yo me dedico a la filosofía y no a la historia, ¿no? Antes entonces de hacer esas escalas en las diferentes concepciones de la historia, es importante tener una cierta idea sobre la justicia en la Biblia. Y ahí nos encontramos con que tiene un papel central. De hecho, la revelación al pueblo de Israel es indiscernible de una experiencia de justicia. Es decir, el éxodo y la liberación de Egipto significa una negación de la injusticia. El pueblo de Israel está bajo un orden y un régimen de opresión,
Y el Dios que se les revela como Dios verdadero y único es un Dios que salva de la injusticia, salva de la opresión. Entonces vemos ya ahí que desde el principio la revelación del Dios verdadero está indisolublemente unida a la experiencia de justicia. Y no una justicia que se afirma como un concepto abstracto, sino una justicia que sucede en la historia, en la sociedad concreta, en este acontecimiento que significa liberarse de la esclavitud. Es decir, para el pueblo judío no hay fidelidad a Dios sin memoria de esa justicia que se opone a la opresión. Esto lo recuerdan a lo largo del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, los profetas, como sabemos. Si pensamos por ejemplo, en Isaías 38, hay una crítica del culto y de los sacrificios vacíos que se opone al verdadero conocimiento de Dios. Y el verdadero conocimiento de Dios consiste en la práctica de la justicia. Pienso, por ejemplo, en Jeremías 22, dice: defendió la causa del pobre y del indigente. ¿No es eso conocerme? Oráculo de Yahvé. Es decir, la idea de verdad, un filósofo diría, la idea de verdad en la Biblia es idéntica a la justicia. Conocer la verdad de la existencia consiste o es indiscernible de la justicia. En Mateo 25, en la parábola del juicio final, de nuevo el conocimiento de la verdad, es decir, el encuentro con Jesús de Nazaret, es una práctica concreta de justicia. Es decir, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, acoger al forastero. Es decir, lo decisivo en el acceso a la verdad para la tradición bíblica es la justicia. En la carta a los Romanos, San Pablo dice: oprimen la verdad con injusticia. Es decir, si oprimen la verdad con injusticia, acceder a la verdad es practicar la justicia. Así que observamos que la justicia no es un tema, entre otros, en la tradición bíblica, sino significa un modo concreto de acceso a la verdad de la existencia humana, al conocimiento de Dios. Es decir, la verdad tiene un sentido ético. La ética remite a nuestra relación con los otros, ¿no? Mientras que en la tradición filosófica dominante, la verdad es la correspondencia entre la mente o los conceptos, el pensamiento y las cosas. Si hay una adecuación entre concepto y cosa, hay verdad. O para la ciencia moderna, si algo se puede traducir en términos físico-matemáticos, es verdadero, si no, no es verdadero. En cambio, para la tradición bíblica, la verdad no es del orden del conocimiento o la descripción objetiva de la realidad, sino es del orden de la ética, de la relación con los otros, de la práctica de la justicia. Bien, entonces ya tenemos una primera idea fundamental desde la tradición bíblica sobre la justicia, ¿no? Es cierto que desde el comienzo, desde sus comienzos, el cristianismo tuvo que enfrentarse con varias interpretaciones que lo distorsionaban, especialmente una, llamada la gnosis, ¿no? El gnosticismo. Y los gnósticos tenían una interpretación del cristianismo según la cual el Dios creador no era el mismo que el Dios de la revelación. Los gnósticos decían: el Dios que creó el mundo era un Dios menor, un Dios falso, que creó una realidad indigna, una realidad perecedera, el mundo y el cuerpo, mientras que el Dios verdadero creó las centellas de las almas, que son las únicas que se salvarán por conocimiento elitista de Dios cuando el mundo sea destruido. Es decir, el cristianismo siempre se protegió frente a esta herejía que en realidad negaba la encarnación y negaba la creación, negaba la identidad entre el Dios creador, el Dios revelador y el Dios salvador, ¿no? La consecuencia de esta herejía gnóstica es despreciar la justicia como conocimiento de Dios.
puesto que la justicia se practica en la sociedad, en la historia, en el mundo, y es una justicia que responde al sufrimiento material. A los gnósticos, si el mundo y el cuerpo no les interesaba, entonces, por tanto, la justicia les era indiferente. Los gnósticos pusieron más bien la atención en el pecado y no en el sufrimiento injusto. Mientras que en los evangelios la primera mirada de Jesús de Nazaret siempre es para el sufrimiento injusto en primer lugar. Afortunadamente, la mejor teología cristiana elaboró recursos para defenderse frente a la amenaza gnóstica, ¿no? Que siempre está, diríamos, intentando influir en el cristianismo, ahí donde hay un rechazo del cuerpo o de la alegría vital, siempre hay una sombra gnóstica, ¿no? Uno de esos grandes ejemplos de teología cristiana que se protegió muy bien, que armó muy bien el pensamiento cristiano frente a la gnosis, fue el de Santo Tomás de Aquino, cuando afirma: no es posible un verdadero conocimiento de Dios sin un adecuado conocimiento del mundo. Hay una correlación, entonces, entre nuestra experiencia del mundo y nuestra experiencia de Dios. Hay una dignidad del mundo que es indiscernible también de la justicia como verdad. Bien, entonces ya tenemos algunas claves importantes sobre la justicia en la tradición bíblica. Eso tendríamos que compararlo para responder nuestra pregunta inicial. ¿Recuerdan qué aportamos los cristianos de singular a la práctica de la justicia, a la idea de justicia establecida hoy en nuestra sociedad? Esa primera idea, diríamos, de tradición bíblica, tendríamos que contrastarla también con la idea de justicia que tenían los antiguos y los medievales, es decir, antes del mundo moderno. Saben que el mundo moderno empieza hace unos 500 años, ¿no? Con la revolución científica, la conquista de América, la economía capitalista, ¿no? ¿Qué decían los antiguos griegos y qué decían los pensadores medievales? Y esto es muy interesante, aunque parezca algo teórico, para poder observar el contraste con la sociedad contemporánea, cómo se diferencia la idea de la justicia de nuestra sociedad de la idea de justicia que tenían los antiguos y los medievales. Para los antiguos, para los griegos, la bondad o lo bueno y lo justo, diríamos que estaban en una conexión muy estrecha. Lo justo era una continuación natural de lo bueno. Dicho de otra forma, la felicidad, la perfección a la que aspiramos cada uno de nosotros, desembocaba naturalmente en su desarrollo, en su despliegue, en la felicidad de toda la comunidad, de toda la polis, de todo el Estado. Había una continuidad entre la felicidad individual y la felicidad de la polis, eso que llamamos bien común, porque había una creencia, una visión del mundo en el que había correspondencia entre el orden interno del individuo que busca la perfección, el orden de la ciudad y el orden del cosmos. Era un universo concebido de manera armónica. Había una continuidad. Entonces, el hombre no podía concebir su felicidad sin la felicidad entera de la comunidad en la que estaba. Y entonces, la justicia aparecía como una virtud. Por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? ¿Qué es una virtud? Para comprender la palabra, podemos igual traducirla mejor por excelencia, ¿no? Una virtud es una excelencia. Decimos que alguien es un virtuoso de la guitarra, por ejemplo, significa que ha extraído todas las posibilidades del instrumento. Puede hacer lo que quiera con el instrumento y va a sonar de maravilla, ¿no? El instrumento tiene sus potencialidades y él es un virtuoso, ¿no? Ha llevado el instrumento a la perfección. Pues la virtud, la justicia es una de las virtudes que lleva a la perfección no a la guitarra, sino al ser humano. Hay muchas virtudes, ¿no? La templanza, la valentía, y la justicia es la dimensión pública, política, de la virtud. Aristóteles distinguía en principio la justicia particular, lo que llamamos justicia distributiva. Hay un centro que tiene que distribuir los recursos de manera equitativa, y también distinguía una justicia general o una justicia integral, y se refería al respeto al orden del Estado. Eso significaba la justicia integral. Pero lo interesante desde el punto de vista cristiano
es que Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, le da un concepto, ofrece una novedad a esta idea de justicia general. Vamos a detenernos un momento en esto, pero antes vamos a anotar dos rasgos que tiene la idea de justicia en Santo Tomás de Aquino, para diferenciarla luego de la idea de justicia que tienen los modernos. Tomás de Aquino señala que propio de la justicia es la alteridad y la materialidad. Alteridad quiere decir otro, la relación con el otro. Es decir, se decide si algo es justo de manera objetiva en la situación en la que está el otro. No se decide si algo es justo según mi intención. Si yo quiero hacer algo de buena gana o a regañadientes, ¿no? Lo que decide sobre si algo es justo, es si el otro ha sido restituido o reparado. Es decir, la justicia remite a acciones o a cosas concretas que se le deben al otro. De ahí esa característica de la materialidad de la justicia. La justicia devuelve algo, restituye algo, o una acción o una cosa. Eso es muy importante, ¿no? Ya veremos que para la sociedad moderna no es exactamente así. Pero habíamos dicho que Tomás de Aquino le da un nuevo giro a esa idea de justicia general, ¿no? Al reconocimiento o a la aceptación de las leyes del Estado. Él dice que la justicia general aspira al bien común de una manera diferente a la justicia particular, ¿no? Y eso cambia la idea de bien común. Nosotros escuchamos la palabra bien común y justicia y pensamos, bueno, pues lo justo será distribuir de manera equitativa el patrimonio de la comunidad o el patrimonio del Estado, ¿no? Hay una justicia distributiva y hay una justicia conmutativa entre las partes, o la distributiva es la que piensa la relación del todo con las partes, ¿no? Tendremos que fijarnos en las necesidades de cada cual para que el reparto sea justo. Pero en la justicia general, la idea de bien común es un poco diferente, ¿no? Bien común a la justicia general significa algo previo a la distribución de recursos. Significa el derecho y el deber que tiene cada uno, cada parte de la sociedad, a la felicidad. De tal modo que, si un solo individuo no puede desplegar todos sus talentos, alcanzar su felicidad, alcanzar su perfección, toda la sociedad entera queda afectada, queda dañada. Es decir, para la justicia general de Tomás de Aquino, la verdadera justicia implica el despliegue de todos y cada uno de los talentos y el deber de cada uno de los miembros de la comunidad en auxiliar, sostener el despliegue de todos los otros miembros de la comunidad. Es decir, si falta uno, mi talento se ve dañado. Si yo no puedo desplegar el mío, el talento del todo y de cada uno se ve afectado. Esto es una salvaguarda frente a cualquier forma de justificación de la violencia sobre partes en relación con el todo. Y esto lo vemos muchas veces, ¿no? Por el bien de la patria hay que sacrificar a tales individuos. Por el crecimiento económico tenemos que apretarnos el cinturón y que los más débiles soporten sacrificios. Es decir, cuando el todo es más importante que cada parte, hemos roto con la justicia general. La justicia general en Tomás de Aquino significa que cada parte es tan importante como el todo y que el todo es una suma de partes individuales que se necesitan unas a otras, ¿no? El bien común sería algo previo a la distribución de recursos, el derecho y el deber a la felicidad de cada uno de los integrantes, ¿no? Para Tomás de Aquino no había mucha diferencia entre derecho y justicia. Para nosotros hoy sí, porque para Tomás de Aquino el derecho siempre estaba asociado a un deber. El derecho de alguien era algo que le faltaba, que tenía que ser restituido por otros. En cambio, para nosotros hoy el derecho, ¿qué es? El derecho es una especie de facultad que tenemos incorporado cada uno, pero que está desligado de las obligaciones, de los deberes de los otros, ¿no? En ese sentido tendríamos que intentar asociar los derechos humanos universales con los deberes universales, como decía Simone Weil, para recuperar algo de esta idea
de Tomás de Aquino, ¿no? Bien, tendríamos que pensar hoy, nosotros, si entendemos la justicia solo como justicia distributiva o también como justicia general, en el sentido, diríamos, universalista de Tomás de Aquino. Bueno, ahora ya creo que estamos preparados para acercarnos a la idea de justicia en la sociedad actual, ¿no? Hemos visto la idea de justicia en la Biblia, hemos visto la idea de justicia en los antiguos, la de Aristóteles como virtud, y hemos visto cómo lo cristiano ya se expresa en el nuevo concepto que tiene Tomás de Aquino de justicia general. ¿Qué pasa en la sociedad moderna? ¿Qué pasa en los valores de nuestra sociedad, de nuestras creencias, ¿no? Un segundito, disculpe. Pues lo que pasa es que ahora lo bueno y lo justo se ha separado. ¿Recuerdan que antes dijimos que había una continuidad? La felicidad de cada uno resonaba, consonaba, armonizaba con el bien del colectivo, con el bien de la comunidad. Mi perfección natural era la perfección de toda la polis, ¿no? Bien, eso ya en el mundo moderno no es así, porque para el mundo moderno el valor principal es la libertad del individuo. El peso de las tradiciones ya no pueden determinar lo que el individuo es. Ya no se concibe que la naturaleza dictamine cómo debe vivir cada individuo. La sociedad moderna dice no. Frente a la autoridad de la tradición, la autonomía del individuo. Yo decido lo que me hace feliz. Nadie puede decirme a mí cómo construyo yo mi vida, cómo construyo yo mi felicidad. Y eso tiene un lado seguro positivo, porque es una afirmación de la libertad del individuo, pero rompe el vínculo antiguo entre lo bueno y lo justo, entre la felicidad y la justicia. Entonces, ¿cómo pensar la justicia? Si ya no es una prolongación pública de las virtudes individuales, ¿no? Es todo un reto. Para los antiguos, la justicia hablaba de la vida buena, pero ahora ya no está claro qué es lo bueno, porque cada uno persigue lo bueno. Diríamos hay un politeísmo de valores, ¿no? Ya no se puede imponer una única verdad. Entonces, ¿cómo pensamos la justicia? Pues habrá que pensar la justicia no ya como la forma de garantizar la vida buena, sino al menos de garantizar la convivencia. Garantizar la vida. Garantizar la preservación de la vida. Son dos horizontes bastante distintos, ¿no? En uno, mantener la convivencia y conservar la vida, y en otro, la vida buena. Parece que hemos rebajado bastante nuestras pretensiones, ¿no? Es decir, un marco de convivencia que permita conservar la vida y que cada uno busque lo bueno, la felicidad, donde considere, ¿no? Entonces aparecen dos grandes teóricos, los más importantes teóricos hoy de la justicia, un norteamericano y un alemán, ¿no? Qué casualidad. El norteamericano se llama John Rawls y el alemán se llama Jürgen Habermas, ¿no? Este Jürgen Habermas está todavía vivo y es muy prestigioso, ¿no? Y ellos intentan dar una respuesta a esta separación entre lo bueno y lo justo y construir una teoría de la justicia que sea aceptada, que sea aceptable para todos sin recurrir al peso y a la autoridad de las tradiciones religiosas o filosóficas. ¿Y qué es lo que nos dicen? ¿Cómo resuelven este problema? Vamos primero a escuchar lo que dice Habermas, la propuesta que nota Habermas, en qué consiste la justicia entonces en una sociedad que ya no está gobernada por la tradición. Dice que lo justo será aquello que provenga del consenso. No hay una justicia sustantiva. Lo justo es lo que decidamos entre todos. Si lo decidimos entre todos, es justo. Si todos participamos en el debate, es justo. La justicia es producto del acuerdo consensuado, de tal manera que aquellos que participan en la toma de decisiones del consenso lo hagan sin coacciones, lo hagan libremente y lo hagan argumentando. Si el consenso fruto
de la argumentación, de un debate en el que todos participamos de manera libre. Eso sería, para Habermas, lo justo. ¿Qué dice Rawls? Lo justo también es un acuerdo general, pero no basado en un debate donde todos comentemos y argumentemos, sino basado en un experimento mental que hace John Rawls, según el cual él nos asegura que todos estaríamos de acuerdo con sus principios de la justicia. Es un experimento mental que consiste en situarnos en una situación originaria. Él nos dice, si todos hacemos abstracción, es decir, si nos vendamos los ojos frente a nuestra posición social y frente a la generación que ocupamos en la historia y quisiéramos establecer los principios de la justicia, seguro que todos llegaríamos a dos principios. Seguro que todo ser racional, todo egoísta racional, dice Rawls, porque Rawls piensa que lo racional es preocuparte de tu beneficio y garantizar que los otros se preocupen de sus beneficios, llegaríamos a estos dos principios. Un principio de igualdad y un principio de diferencia. El principio de igualdad, al que todos llegaríamos si hiciéramos este experimento, consistiría en afirmar que todos tenemos la misma libertad. Todos tenemos la misma libertad. Ese sería el primer sentido de la justicia. Qué curioso. Eso que en Tomás de Aquino tenía que ver con lo material y el otro, aquí aparece como la igualdad de la libertad. Y el segundo principio es curiosísimo. Dice John Rawls, el segundo principio, el de la diferencia, consiste en afirmar que las diferencias sociales son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. Y el otro elemento del segundo principio es, todas las posiciones ventajosas tienen que estar accesibles a todos los miembros de la sociedad. Traducido, el segundo principio, política fiscal progresiva, que paguen más los que más tienen, e igualdad de oportunidades. Estos son dos principios que en nuestra sociedad gozan de bastante prestigio. Y así tendemos a pensar la justicia. Bien, esto tiene un problema, dicen los filósofos, sobre todo latinoamericanos. Antes vimos que era un norteamericano y un alemán. Pero los filósofos latinoamericanos dicen, esto tiene algunas dificultades, ¿no? Porque aquí la justicia ha perdido el carácter material que ha tenido siempre y se convierte simplemente en el reparto de la libertad. Podríamos decir, como dice Reyes Mate, el filósofo a quien sigo en esta reflexión, es mi maestro, en un libro muy importante que se llama Tratado de la Injusticia, dice Reyes Mate que en realidad lo que hacen Rawls y Habermas es, en vez de repartir el pan, reparten la libertad. Y la justicia siempre había tenido que ver con este componente material. Y en lo que respecta al segundo principio de Rawls, se dan cuenta de que esta idea del velo de la ignorancia, de elegir los principios de la justicia haciendo abstracción de la historia, en realidad es un gesto, un procedimiento teórico muy injusto. Es algo propio de sociedades ricas y desarrolladas que no tienen en cuenta el punto de vista de los pobres. Diríamos que es una teoría de la justicia propia de los países ricos, de los pensadores ricos. Porque esta idea de que el velo de la ignorancia afirma la desigualdad, aunque sea beneficiosa para los pobres, no se pregunta cuál es el origen histórico de esa desigualdad. Es más, enfatiza que hay que cerrar los ojos frente a la historia. Y vimos antes que lo propio de la justicia bíblica era la atención a la injusticia en la historia y en la sociedad. Recuerdan, la liberación de Egipto. Eso no es un fenómeno que suceda en las nubes, ni suceda en Marte, sucede es una revelación de la justicia de Dios en la historia. Entonces, esta abstracción del pasado, esta negación del tiempo, tiene como resultado la confusión entre desigualdad e injusticia. La desigualdad aparece como un asunto del azar, de lotería. No soy rico porque me tocó la lotería. Las desigualdades están ahí como las montañas y los ríos. El ser humano no ha puesto nada en ellas, no tiene ninguna responsabilidad en ellas. Las desigualdades entonces son desligadas de la injusticia.
Pero si recordamos cuál es el origen de las desigualdades y vamos hacia el pasado, entonces nos percatamos de que hay una responsabilidad humana en esas desigualdades y por tanto no son simples desigualdades producto del azar, sino que son injusticias. Pero si son injusticias, entonces descubrimos que el tiempo y la memoria son fundamentales para desvelar lo injusto y para actuar a favor de la justicia. Entonces la memoria se vuelve un elemento indispensable. La memoria entonces no solamente me descubre la genealogía, la historia que está detrás de las injusticias presentes, sino me descubre, digamos, que abre archivos, abre ventanas hacia el pasado con la exigencia de una memoria, de una justicia para todos. Hay una pretensión de justicia universal, no solo en el presente, sino en el pasado también. Y eso son palabras mayores. Eso son palabras mayores. Un filósofo judeo-alemán, Max Horkheimer, decía, reflexionando sobre estos temas, este tipo de pretensión de una justicia hacia atrás del pasado, esto no lo puede aceptar un filósofo porque esto solamente sería posible si existiese una memoria divina. Es decir, la memoria que desvela la genealogía de la injusticia en el presente abre también una exigencia universal de justicia hacia atrás. No es casualidad que la memoria tenga tanta importancia en la Biblia, ¿no? Justamente, la memoria de la salida de Egipto. Ahora bien, ¿no es lo específico de los cristianos entonces actuar teniendo en cuenta esta universalidad, esta pretensión universal de la justicia? Es decir, se puede actuar desde la espiritualidad cristiana sin esta esperanza en una justicia radicalmente universal. ¿No es eso lo específico de esa praxis frente a otras, esta universalidad radical? Si eso fuera así, entonces la respuesta que damos a las injusticias no sería lo que nos sobra, la generosidad propio de las teorías de la justicia de Rawls y Habermas, ¿no? Son desigualdades, fue mala suerte. Como fue mala suerte, entonces la respuesta que damos está ajustada a eso, a la mala suerte, a la desigualdad. Pero si esas desigualdades son injusticias, tienen una genealogía histórica y nos descubren una exigencia universal de justicia, entonces la respuesta que damos es distinta. La respuesta que damos pone en cuestión nuestra humanidad. La respuesta que damos afecta a nuestra propia condición humana. Y me gustaría poner, no sé cómo voy de tiempo. Perfecto. Vale. Me gustaría poner como ejemplo sobre esta diferencia entre desigualdad como simple azar o desigualdad como injusticia, pues tres ámbitos de acción hoy, ¿no? Tres ámbitos de acción pues muy conocidos por Cáritas, ¿no? Es decir, la pobreza, tanto local como global. Es decir, es distinto enfrentarnos a esa pobreza como una desigualdad producto del azar o como una injusticia. La migración, es decir, las necesidades, la menesterosidad de los migrantes. Es distinto enfrentarnos a ese sufrimiento como un azar, como el producto de un azar, de una desigualdad o como de una injusticia histórica, ¿no? Y creo que aquí ha sido ejemplar el comportamiento de Cáritas en Burgos cuando ha rechazado recibir financiación porque se excluía a ONGs que atendían a migrantes, ¿no? Es decir, porque precisamente es el principio de universalidad el que está guiando esta decisión, ¿no? y esta protesta de Cáritas en Burgos. Y creo que también es lo que guía el apoyo de la Iglesia, de Cáritas, de toda la Iglesia, explícito a la iniciativa legislativa popular en abril de 2024, Regulación Ya, el que, como saben, apoya la regularización de 500.000 personas por derechos básicos. Es decir, este
esta acción, esta exigencia, yo creo que está guiada por la conciencia universalista de la justicia, de la que estábamos hablando antes. Y el tercer ejemplo es la crisis ecológica, la crisis medioambiental, ¿no? Si lo pensamos como un azar, como una desigualdad, esto les pasa en los países pobres, las sequías, las inundaciones, o esto es una responsabilidad histórica de los países industrializados, ¿no? Bien, ya sí voy terminando. Como conclusión, bueno, esto me gustaría leerlo para ser un poco más preciso. Una de las especificidades, entonces, respondo a la pregunta inicial, ¿no?, que aportarían los cristianos a la justicia en la sociedad hoy, es tomar en cuenta la memoria de la injusticia como principio de universalidad. Y con ello retomaría la idea de justicia general que habíamos visto en Tomás de Aquino. Ahora la idea de justicia general ya no tendría ese trasfondo de armonía universal, como tenían los antiguos. Ahora el trasfondo y la motivación de la justicia general, el derecho y el deber de la felicidad de cada uno sin exclusiones, tendría como fundamento la experiencia directa de la injusticia, la experiencia, la memoria de la injusticia, memoria concreta y social histórica de la injusticia, ¿no? Exacto, no la fundaríamos en la identidad entre lo bueno y lo justo, así que respetaríamos la libertad de cada uno para decidir, sino la justicia general se basaría en la respuesta concreta a la injusticia y en la memoria, ¿no? Una justicia general apoyada en la universalidad de la memoria. Hasta aquí. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha estado, como era, intenso, breve y conciso, con lo cual yo creo que la escucha que hemos realizado en tu exposición ha sido por un lado, orígenes, y por otro, en la situación actual en la que nos encontramos. Este es el momento en que se abre debate para que las preguntas o aclaraciones que precisen por parte de Daniel pues puedan ser tomadas y respondidas por él. Yo sí tengo una primera pregunta en relación a lo que estabas comentando, porque evidentemente estabas hablando de la situación actual donde todo viene a relación, porque hace muy poco tiempo estuve en una conversación en un círculo empresarial, social, de cierta relevancia, donde sin tapujos se estaba hablando de que el sufragio universal pues debería ser limitado porque no todo el mundo tiene el conocimiento para poder aplicar, con lo cual ya están interpretando un principio de supremacía y sobre todo supremacía moral. Y yo creo que la parte que corresponde a la Iglesia diocesana, que siempre va un poco a remolque de lo que son los avances, porque nos vamos con los más desfavorecidos, con los que más lo necesitan. ¿Cómo ves esa posible adaptación durante el tiempo? Y sobre todo con las corrientes que cada semana van imperando. Primero te intoxican en la opinión pública, los valores te los van intentando influenciar para conveniencia, y sobre todo para que la gran mayoría de las personas, entre las que me incluyo, cómo interpretar eso desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista social. Vamos, han dicho, has abierto muchos temas, pero sobre tu primera intervención a propósito del sufragio, de restringir el sufragio, recordé, y está relacionado con esto, un aspecto que me dejé antes y voy a aprovechar tu pregunta para abordarlo, ¿no? Cuando se habla de migración, es triste escuchar como un discurso abierto y progresista como pro-inmigración la idea que se necesita a los migrantes como mano de obra necesaria. Yo he llegado a escuchar en foros
sobre migración, no lo hacemos por humanidad, lo hacemos porque es necesario para el sistema productivo, ¿no? Claro, yo conozco muy bien Alemania, ¿no? En Turingia y en Sajonia, donde gana la ultraderecha, hay despoblación. Justamente donde gana la ultraderecha se necesita población. Pero ese argumento no es el argumento que estaría movido por este principio de justicia general. Este principio de justicia general significa que la exclusión de un solo talento, de una sola felicidad, afecta a mi propia constitución humana, ¿no? Y luego, respecto a lo que dice sobre la intoxicación informativa, esto es un tema complejísimo. Es decir, yo llevo ya 5 o 6 años en un grupo de investigación sobre el CSIC en el que nos dedicamos a estudiar por qué el auge autoritario, xenófobo, racista está triunfando de este modo en todo el planeta, ¿no? Las causas son estructurales, tiene que ver con la debacle del orden económico, con la imposibilidad de crecimiento del capitalismo, con los límites de recursos, con la crisis climática. Pero creo que a nosotros, por supuesto, debe importarnos todo esto, pero creo que debemos estar especialmente atentos, en relación con la segunda parte de tu pregunta, a la instrumentalización política del cristianismo al servicio de la exclusión de los débiles. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos y reivindicar el universalismo cristiano, como ha hecho yo creo que de manera testimonial y ejemplar Cáritas en Burgos. Digo porque es el último ejemplo que tengo ahora presente, ¿no? Podríamos citar muchísimos más, ¿no? Lo digo como un símbolo casi, ¿no? Y a mí me preocupa esa instrumentalización y por eso es necesario enfatizar y reivindicar este universalismo radical de la justicia general para la tradición bíblica y para la praxis cristiana, como lo específico frente a cualquier forma de discriminación nacionalista o racista o xenófoba. Por favor. Sí, por favor. Buenas tardes. Soy Pablo Reyes, del Corredor de San Pedro Madrileño. Según tu punto de vista cristiano, según tú apuntas, debíamos estar enraizados en la realidad y debíamos estar transformando esa realidad. Y hay una cuestión previa que yo creo que sea necesaria, que es tener una visión bastante amplia de lo que es esa realidad. En definitiva, una capacidad de análisis para que no nos despistemos de lo que realmente es la realidad. Sí. Completamente de acuerdo. Y eso a lo que alude es a lo que me refería antes con la frase de Tomás de Aquino, cuando decía que es imposible tener, justo lo que has dicho, que es imposible tener una verdadera idea de Dios con una falsa idea del mundo. Es decir, por eso es una obligación, como dices, un análisis preciso de la realidad. Es decir, porque sin este conocimiento verdadero del mundo, de lo que pasa, la acción, es decir, la praxis por la justicia no va a estar bien encaminada, ¿no? Aunque al mismo tiempo aprendamos de la propia praxis para reorientar nuestra visión del mundo. Sin duda. Lo contrario implica desmundanización, desencarnación y cercanía a herejías gnósticas que desmundanizan y anulan esa tradición bíblica de conocimiento de Dios por la justicia. Estoy completamente de acuerdo. Es muy importante. Fundamental. ¿Más consideraciones? Bueno, yo creo que el Papa Francisco dijo que construir muros no era cristiano. Esto es literal, ¿no? Lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Yo no te voy a preguntar nada, lo que te voy a es agradecer mucho tus palabras. He disfrutado cada palabra, me va a servir esto hasta que lo dijera y lo hiciera bien, creo que lo va a acompañar mucho tiempo. Es decir, gracias.
gracias a ti por decirlo. A mí me anima mucho que me digas eso a seguir intentando aportar algo desde aquí, desde el ISTIC. Muchas gracias. Yo, si me permiten, me gustaría hacerle una consideración desde el punto de vista de la filosofía, de la lectura, el tanto pasado. Yo creo que nos estamos acostumbrando a ver en nuestra sociedad y no hace falta irnos más allá de las calles donde estamos viviendo en cada uno de nosotros, como cada vez hay más gente invisible, y esa invisibilidad hace que cuando vamos en modo no la ves. No somos conscientes de mirar a nuestro alrededor, dar una simple observación de nuestra realidad, y estamos normalizando desde el punto de vista de convivencia social el sinodorismo, todos los tipos de patologías que llevan, o que no todos son por drogodependencia o dependencia de sustancias, sino hay personas que se están quedando con una invisibilidad, pero se están quedando al margen. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista del estudio filosófico, científico, esta situación? Hombre, yo te diría que cuando hablas de la visibilidad e invisibilidad, yo pienso que un tema fundamental de la reflexión sobre la espiritualidad cristiana es la atención. Y eso hoy, en el momento en el que la atención, hay una economía de la atención que está destruyendo la capacidad de atender y de escuchar, la atención se convierte en un tema político para los cristianos, porque la atención implica justo esta posibilidad de que en el mundo haya una interpelación que llama, y sin esta atención perdemos todo. El teólogo Johann Baptist Metz decía que la mística cristiana no es como la mística budista, que es de ojos cerrados, ¿no? Es decir, la mística cristiana es de ojos abiertos. En este sentido que dices, de ver lo que es invisible, ¿no? Lo que queda en los márgenes. Y en ese sentido, por más que la Iglesia sea mayoritaria o minoritaria, nunca es marginal, porque su vocación es llevar lo que es invisible y marginal de la sociedad al centro. Esa es la vocación de la Iglesia. Aquello que es invisible, volverlo visible y colocarlo en el centro de la sociedad. En ese sentido, haya más o menos cristianos, su posición siempre implica esa relación entre la periferia y el centro, ¿no? Lo que la sociedad considera invisible lo coloca en el centro. Lo que la sociedad considera sin poder, es débil, sin capacidad de representación, lo coloca en el centro de la sociedad. Es decir, lo que no tiene poder se coloca en el epicentro social, ¿no? Esa sería la vocación de la Iglesia. Sí, quería hacer una pregunta. Nos ha comentado un poco la Iglesia como impulsora y un poco yendo al pasado, pero mi pregunta iría, en su opinión, en la Iglesia actual, ¿cuál es el papel que debería tener con respecto a ser impulsora de los derechos sociales, de los derechos y la justicia social? Yo creo que, claro, lo que puedo decir suena por deformación profesional, pues en términos muy abstractos y filosóficos, que es la desventaja que tiene la filosofía, ¿no? Pero lo que he defendido en la reflexión y en la exposición es que esta bandera del universalismo radical, del universalismo sin fronteras en el presente y hacia atrás, creo que es uno de los elementos que puede aportar la Iglesia en la lucha que comparte con muchos otros por la justicia que llamamos social, aunque yo creo que con social estamos hablando de algo muy parcelado de la justicia, y que aquí me ha gustado o he querido llamar justicia general, ¿no? Como justicia estructural, que no niega la justicia social ni la justicia distributiva para nada, pero que piensa o que señala cómo los cristianos podríamos apuntar a esa universalidad de la justicia como justicia general, como justicia en el tiempo, ¿no? Como solidaridad hacia atrás, que impulsa una praxis sin fronteras, ¿no? Una praxis que busca una sociedad sin ningún tipo de exclusión. Esa sería la respuesta, un poco lo que repetí. Hola. Primero, muchas gracias por la exposición presentada.
sí me gustaría saber tu opinión sobre qué papel juega para los creyentes de forma pragmática la doctrina social de la Iglesia en el papel que debemos de desempeñar como agentes sociales y como agentes de cambio. Claro, yo no soy un especialista en doctrina social de la Iglesia. La verdad, aquí no puedo aportar gran cosa. Quizás solo una reflexión, ¿no? Y desde el punto de vista que he planteado aquí al principio sobre el lugar de la justicia en las tradiciones bíblicas, pues si leemos desde ahí la doctrina social de la Iglesia, quizá convendría no verla como un apartado entre otros dentro de las aportaciones de la Iglesia. Bueno, pues está este ámbito que complementa desde el punto de vista de la acción social la vida de la Iglesia. Desde el punto de vista de la tradición bíblica, ese ámbito es completamente central e indispensable y por tanto habría que conocerlo en este sentido, en el sentido de su importancia profunda para la propia verificación de la fe. No podría decir mucho más, lo siento. Yo te voy a hacer una pregunta que no sé muy bien cómo intentando de darla. La voy a unir con la aportación de Paco Reyes. Lo del análisis de la realidad, cómo hay que estar atento a esa realidad cercana, pero un poco lo uno a lo que tú dijiste, tu aportación con los estudios que estás haciendo con los del CSI. Sobre el autoritarismo. Es distinto conocer esta realidad que me cercana a mí aquí a un metro, pero sabiendo que esta realidad tiene una influencia mayor que es la del neoliberalismo, el consumismo, todo lo que está por fuera, pero que nos está influyendo a lo directo. Entonces, a veces tomamos decisiones un poco por el recorrido que tenemos en la formación cristiana, pero hay otra influencia que a veces se nos pierde en tomar decisiones que sean las más justas. Entonces, no sé si un poco, aunque estoy como soltando, me entienden un poco que si hay algo que, porque no es lo mismo tu formación, que sabes más, y mucha gente aquí que somos, pero hay mucha gente que somos a lo cercano y sabemos que hay cosas que se mueven en los países como están, los problemas ecológicos, sabemos, pero a veces cuesta unir todo eso a la influencia directa de la gente que tenemos más cercana. No sé si... Sí, creo que sí te he entendido. Y un poco va por lo que comentaba el compañero, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos, si este conocimiento del mundo es indispensable, como estábamos diciendo ahora, cómo logramos hacernos una idea de lo que está pasando para poder intervenir realmente, ¿no? ¿Cómo podemos conectar fenómenos que parecen separados, pero que en realidad tienen una explicación social global, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que aumentan los casos de ansiedad, depresión, acoso escolar, suicidios ampliados, adicción a las drogas, reforzamiento de la violencia contra las mujeres, teorías conspiratorias, partidos de ultraderecha, ¿por qué todos estos fenómenos se están sumando en tantas sociedades, en tantos países? Es decir, ¿son asuntos separados entre sí o obedecen a un mismo proceso social, histórico? ¿Cuáles son sus causas? Pues bien, tienen causas estructurales, comunes, difíciles, que hay que analizar. Perdona, dime. Un segundo, que quiero aportar una cosa que se me escapó. A eso que comenté, toda la movida de los partidos políticos, yo amo allí, hay como mucha, no llevan nombre, pero que eso hace también que la realidad esté bastante confusa y sin nada claro. Parece que todos quieren algo, pero no vamos en la misma. Se me escapó un poco. Sí, es justo lo que dices, ¿no? Justamente
el autoritarismo, la agitación populista, la manipulación nacional populista obedece a la incertidumbre general en la que nos encontramos. Entonces, lo que llamamos polarización es una respuesta maniquea, blanco y negro, fácil para una situación probablemente de crisis civilizacional muy fuerte, que tiene raíces económicas, ecológicas, estructurales muy radicales en todo el planeta, ¿no? Es decir, no se salva ningún rincón del planeta. La incertidumbre es la que genera esas soluciones fáciles, violentas, ¿no? para intentar calmar la angustia, como decía antes, estilo de teorías conspiratorias, el discurso del odio, los chivos expiatorios. Es decir, eso requiere un análisis muy difícil, muy esforzado. Hay gente que lo está haciendo y yo creo que la respuesta son jornadas como esta, donde ponemos en común las inquietudes, la incertidumbre y tratamos de reflexionar y de alcanzar cierta claridad sobre lo que sucede. Es decir, no hay otra que el esfuerzo, la reflexión y la formación. Es decir, estamos en el Instituto Superior de Teología, donde yo doy clase, y esto es uno de los servicios que intentamos, ¿no? Herramientas formativas para comprender lo que sucede. De todos modos, es cierto que el esfuerzo que hay que hacer es muy grande. Es un esfuerzo muy grande para intentar comprender lo que está sucediendo ahora. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración, observación? Mira, aquí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy María Asunción. Primero que nada, lo mismo que dijo la compañera, excelente. Muchas gracias. Su exposición. Más que una pregunta, es que, no sé, cuando dice que aporta Cáritas, que se me quedó una pregunta. ¿Qué aporta Cáritas en el proceso de justicia social, no? Yo pienso, mi parecer, después de todo esto, que nosotros, en realidad, como base, eso es una base sólida de Cáritas, el voluntario, es uno de los que más podemos aportar a este proceso de justicia social, porque, más lo que estaba viendo, se vive ahora en un mundo muy totalitarista, que nos ponen unas leyes que a veces hasta, ¿por qué no? A veces uno mismo hace unos comentarios un poco repetitivos. Tenemos que hacer un resetear nuestro CPU, porque ver a un ser humano es persona en mente social que tenemos que ayudar. Y eso, ahí está, yo pienso que ahí está el proceso. Yo me imagino que esto que están haciendo, que sea, es más que una pregunta, es como una acotación, que sea como más minuto para que nos presente este CPU a nosotros, porque de verdad no sale de aquí con esas ganas de ayudar al proceso de justicia social. ¿Vale? Era lo que quería decir. Sí, pues, vamos, yo creo que la conexión entre la reflexión teológica que se hace aquí y la praxis cotidiana de Cáritas debería ser más estrecha, ¿no? Porque conviene que los que se dedican a estudiar escuchen testimonios de los que están haciendo esta labor, que es lo más importante en realidad, más importante que la reflexión, de hecho. En realidad es lo que da sentido a la reflexión. ¿Alguien más, por favor? Pues yo, si les parece, agradecerte tu tiempo, tu intervención. Yo creo que lo que hemos practicado esta tarde, que es la escucha activa, se está perdiendo por momentos con los mensajes unidireccionales y demás, con lo cual para mí personalmente ha sido un placer, espero que para todos ustedes. Yo siempre parto de la base y se lo comento mucho a Calle y a las personas con las que me relaciono en Cáritas. Lo primero que he visto es que esto está lleno de muy buenas personas y eso es lo que anima en el día a día a que estas consideraciones que pensamos, que cuando hablabas tú de lo que es la cercanía, es muchas veces que hay que elevarse nada más que un poquito para tener un poquito más de perspectiva y después volver a caer para seguir tocando lo que nos toca en el día a día, ¿no? Con lo cual, esta tarde ha sido intensa, breve, con lo cual a partir de este momento
Ya cada uno puede disfrutar de la tarde como considere. Mañana tenemos también una jornada bastante amplia, con diferentes contenidos, y en los que animo. Los que vengan más temprano me han prometido que va a haber café. O sea que ahí lo dejo por aquello de la intendencia, que puede ser muy agradable. Me reitero, agradecimiento y muchas gracias. Yo vengo de un mundo absolutamente pragmático por mi tema profesional, que estuve en banca 36 años igual. Lo único que veo que son las personas. Y eso cada día me lo repito, porque hay otra forma de verlo, con lo cual escucharte me ha gustado mucho. No te he conocido. Bueno, pues ahora cuando quieran, estoy No, aquí, totalmente. cualquier cosa que necesiten, No. contacto Para mí conmigo, un placer. conmigo y con la institución. Y aunque lógicamente